pregunta, cambiamos de tema y ahora les contamos que el presidente Guillermo Lasso entregó el día de ayer a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma parcial a la Constitución para dar paso a la cooperación de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional en el combate al crimen organizado, sin que exista de por medio la declaratoria de un estado de excepción como ocurre actualmente. Luego del trámite legislativo, la propuesta podría llegar a las urnas en próximos comicios. Entre empujones, cámaras, flashes, ministros y más, el presidente Guillermo Lasso entregó un proyecto de reforma constitucional en la Asamblea Nacional. Cumplo con entregarle a usted. No fue ni en el Pleno o en algún salón. El titular del Parlamento, Virgilio Saquicela, recibió en el pasillo al documento que tiene un objetivo. Las Fuerzas Armadas se incorporen en apoyo a la Policía Nacional para la lucha contra los violentos. Una propuesta que sus ministros apoyan. Ya no podemos estar viviendo en estados de excepción. Ya el Ecuador tiene que trabajar todos los días con equipos combinados entre policía y Fuerzas Armadas para recuperar el orden público ciudadano dentro de las cárceles y frente a amenazas que superen la capacidad de la Policía Nacional. Previamente se había instalado una tarima en donde, en medio de decenas de personas y con la ausencia de bancadas de oposición, Lasso emplazaba a los legisladores a dar paso a la reforma. La Asamblea Nacional no le puede dar la espalda al pueblo ecuatoriano. Saquicela, por su parte, explicó los tiempos que se tomarán para tramitarla. Una vez que se ha presentado esta reforma parcial a la Constitución, vaya a consideración del CAL para que luego de la calificación pase a una de las comisiones, que sería la de enmiendas, la que tiene entre 15 y 60 días para poder emitir el informe. Luego del primer debate, la ley establece de que en no menos de 90 días podrá hacer el segundo debate. De ser aprobada en la Asamblea, iría a referéndum, es decir, a votación ciudadana. Y que además necesita 92 votos para ser aprobada. La propuesta del Ejecutivo, que hoy ingresa a la Asamblea Nacional, fue una de las preguntas que se envió a la Corte Constitucional para que se decidiera junto a los comicios del 2023. La Corte no aprobó la vía de consulta popular y es por eso que el proceso continúa como enmienda constitucional. Andrea Orbe, Noticias 7. Muy bien, conoceremos entonces qué ocurre con esta propuesta, con este proyecto que ha entregado el día de ayer el presidente Guillermo Lasso en alrededor de 4 o 5 meses, es decir, que esta pregunta en específico no llegaría para los comicios del 2023, de ser aprobada en la Asamblea Nacional. Imagínense ustedes, en marzo, abril, iríamos nuevamente a las urnas por mayo más o menos, pero eso habrá que esperar qué es lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Conversábamos el día de ayer también con asambleístas y decían que es muy difícil encontrar 92 votos para que se pueda aprobar. Lo que quieren entonces es reformar un artículo de la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan salir a las calles y no se necesite un estado de excepción como hasta ahora se lo requiere. Sería el mejor camino. También como dato adicional, el propio Saquicela dijo, el presidente Lasso le había dicho a la Asamblea, tienen que reivindicarse como los ecuatorianos y por eso entregan este proyecto de reformas, pero Saquicela ha dicho, nosotros no tenemos que reivindicarnos de nada porque estamos haciendo nuestro trabajo. Pero mi consulta, viendo las imágenes, como ustedes están también observándolo, Andrea, tú estuviste allí y llamó muchísimo la atención que no fue una entrega en el propio salón del Pleno, sino en los pasillos del edificio legislativo. ¿Sabes a qué se debió esto? Quiero referirme primero a lo que tú has dicho sobre que, claro, había emplazado el presidente Guillermo Lasso a que la Asamblea debe con esto también reivindicar todo lo que ha pasado este año, que hemos visto que ha tenido muchísimos conflictos. El presidente Virgilio Saquicela ha dicho que la Asamblea ya ha aprobado leyes que también dan este tipo de seguridad. Por ejemplo, él recordó la ley de uso legítimo de la fuerza, además que se está tratando y en pocos días o en próximos días se podría aprobar también una ley que podría tener reformas al COIP, entre otras. Y sí, como tú lo dices, ayer realmente, y esto pues también lo dejamos ver en la nota, hubo muchísimo desorden dentro de la Asamblea Nacional. Había gente en los exteriores de la estructura parlamentaria, no se abrió el pleno, no se abrió otro salón para recibir el documento legal. Esto fue justo a la entrada del hemiciclo, donde se lo recibió al presidente Guillermo Lasso y evidentemente hubo muchísimo desorden por la cantidad de gente que había.
Bueno, entonces será un trámite largo, volviendo al tema de este proyecto, el que tienen que hacerse. Recordemos también que siempre se ha hablado que quizás entre policías y militares no hay la mejor relación, a veces hay ciertos celos profesionales, pero nos han confirmado altas fuentes policiales que en este momento de inseguridad, de lucha contra el narcotráfico, para la policía que ingrese en las Fuerzas Armadas es una gran ayuda, y entre más manos se sumen, nos han dicho, será mucho mejor para el país. Así que si no es mediante esta reforma parcial que luego pase a las urnas y sea, como dices tú, mediante una reforma a la ley y sea mucho más rápido el proceso, pues mejor, porque evidentemente se necesitan acciones cuanto antes, tomando en cuenta que el fin de semana pasado hubo el mayor registro o índice de muertes violentas, principalmente en Guayas. Y ahora precisamente